Veremos ahora cómo ordenar una tabla. Lo primero que debemos hacer es seleccionar la cantidad de celdas que quiero ordenar. Es preferible siempre seleccionar la tabla completa, incluyendo la primera fila que tenga los encabezados. Una vez seleccionada la tabla, iremos a la solapa Datos y haremos clic en la opción Ordenar. Desde aquí podremos ordenar de acuerdo a alguno de los nombres de las columnas. Para que aparezcan los nombres de las columnas es importante que esté activada la celda que dice mis datos tienen encabezados. Si hago un clic aquí me aparecerán los nombres de las columnas. Por lo tanto, lo conveniente es que se seleccionen los encabezados y que esta celda esté tildada. Luego, elegido el campo por el cual voy a ordenar, elegiré el criterio de ordenación, que puede ser de la A a la Z o en forma descendente de la Z a la A, o puedo utilizar también una lista personalizada previamente creada con los apellidos. Elijo de la A a la Z, acepto y veré mi tabla ordenada ahora por apellido de la A hasta la Z, y también se cambiarán los datos para que correspondan en las columnas B, C, D y E. Voy a volver a hacer otro tipo de ordenación de la tabla. En este caso voy a elegir que el primer criterio sea en la sección. Voy a dejarle que sea de la A a la Z y voy a agregar un nivel en el orden de la tabla. El nivel nuevo se subordina, digamos, al nivel anterior. Nunca puedo ordenar por más de un criterio a la vez, siempre ordena de a un criterio. Voy a elegir el apellido y me van a quedar los apellidos ordenados dentro de la sección. Bien, también los voy a dejar de la A a la Z los apellidos. Entonces acepto. Veo aquí cómo se ordenan primero la sección BI, luego la BS y luego la BT. Y dentro de cada sección me ordena por apellido. De la A a la Z. Aquí otra vez comienza de la A a la Z. Hasta aquí. Hasta A11. Y luego de la A a la Z para la sección BT. Es importante tener esto en cuenta porque a medida que voy agregando criterios, puede hacer que alguno de los criterios no llegue a ordenarse porque no hay valores repetidos en el criterio anterior. Solamente cuando en un criterio superior hay valores repetidos, en este caso por ejemplo la sección BI se repite 4 veces, recién ahí va a ordenar por apellido de la A a la Z.